a cambiar totalmente de tema, vamos a dar inicio a nuestro consultorio médico. Hoy tenemos un tema bastante interesante, vamos a hablar acerca de la obesidad, el sobrepeso, cuánto va a afectar nuestra salud. Vamos a pedir ahí en Switcher, por favor, estamos con el informe, ahí está, gracias. Hoy vamos a hablar acerca de la obesidad, sobre el sobrepeso, cómo es que va afectando nuestra salud. Por supuesto, para desarrollar este tema, hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña el doctor César Bocángel, él es especialista en medicina interna. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Magazine. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que estamos viendo claramente en nuestros tiempos es que la obesidad es una epidemia, es una enfermedad crónica que está afectando a muchas personas y cada vez afecta más. Así es, ¿no? Lamentablemente también contribuyó mucho la pandemia, ese confinamiento, ese sedentarismo que lamentablemente pues hemos tenido durante tanto tiempo y muchas personas de repente es ahí que se han descuidado, ¿no? Aquí no vamos a hablar de un tema estético, muy por el contrario, un tema de salud, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, ¿cuánto va afectando nuestro sistema, doctor? Mire, en porcentajes más o menos tenemos un 30% de la población que está con sobrepeso u obesidad. Pero cada vez está aumentando más, sobre todo en los niños, porque los niños ya como antes no hacen tanta actividad física, están más estacionarios, están con juegos de video, entonces con eso y además con la alimentación que no es muy sana, porque muchos padres prefieren dar carbohidratos en vez de una alimentación más sana. Carbohidratos me refiero a los dulces, a las harinas, a las gaseosas. Entonces, con todo esto incrementa cada vez más el peso en los niños. Y un niño obeso, en el futuro, es un adulto obeso. Exacto, ¿no? Hoy en día se ve muchísima incidencia de ello. La alimentación, lamentablemente recurrimos a los fast food, ¿no? A lo más fácil, más rápido, y lamentablemente esto está conllevando a que los niños también tengan esos cuadros de obesidad. ¿Qué problemas puede acarrear de una obesidad? Mire, para empezar, la obesidad es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Puede afectar como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Se ha asociado mucho la obesidad con hipertensión, también con infartos cardíacos o infartos cerebrales. Después hay muchas personas obesas que también tienen una enfermedad que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y otras personas que también están asociadas con reflujo gastroesofágico. O sea, esa sensación de acidez que sienten aquí en el pecho, eso es una característica de muchas personas que tienen obesidad. Y además la obesidad se asocia mucho también a ansiedad y también a depresión. Entonces, como ves, una enfermedad que tiene muchas enfermedades asociadas. Entonces, no es una enfermedad que solamente se vaya a tratar por un solo lado. Hay que tratarlas en muchos aspectos y para eso hay que englobarla. Exacto, ¿no? El paciente tiene que cambiar desde hábitos alimenticios, hábitos de vida también, el insertar el deporte, la actividad física en nuestro día a día es también importante, ¿verdad, doctor? Claro, muchas veces tenemos algún diagnóstico y creemos de que no puedo hacer deporte, no puedo ejercitarme, o a veces por la edad también, nuestros adultos mayores. Claro, ese es un concepto erróneo que muchas veces se orienta mal. No es que una persona no deba hacer actividad física. Hasta incluso los adultos mayores con obesidad deberían hacer actividad física, ¿ya? Pero muchas veces, no sé si lo entienden mal los pacientes, pero creen que no deberían hacer, pero sí deberían hacer. ¿Por qué? Porque eso conlleva a que tenga menos riesgos de artrosis, porque la obesidad en el adulto mayor conlleva a que se agrave la artrosis que ya la tienen. Y entonces eso hace que se limite mucho su capacidad para poder deambular. Entonces están más estacionarios, siguen con obesidad y se incrementa más el riesgo de, como le dije anteriormente, enfermedades cardiovasculares. Entonces hemos visto que actualmente sí, una persona debería tener una terapia nutricional para poder corregir la obesidad, debería tener una terapia física para corregir la obesidad. Hasta incluso, como le dije, en algunos casos, si los pacientes tienen ansiedad y depresión, deberían tener una terapia psicológica. Y también estamos viendo que actualmente hay muchos tratamientos que han surgido para aquellos casos que, a pesar de todo esto, no mejoran. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un paciente que no mejora con todas estas terapias, tenemos que emplear terapia farmacológica. Ahora hay muchos tratamientos que, sobre todo en el día a día, como médico, los pacientes me consultan. Hay un medicamento que está muy de moda ahora acá en Perú,
que es fentermina, ¿ya? Entonces este medicamento tiene algunos efectos adversos, por ejemplo, que causa palpitaciones, que causa ansiedad en los pacientes. Entonces, si uno no analiza muy bien el aspecto psicológico de las personas, puede terminar con un problema más. Entonces, hay otros tratamientos que ya han salido en el mundo, hay muchos de ellos que son muy populares. Ya, por ejemplo, estamos viendo el caso de Elon Musk, que ha usado un tratamiento que se llama Ozempic, que en sí el medicamento se llama semaglutida. Es un medicamento que se ha visto que es muy bueno, está casi a la par como la cirugía de manga gástrica. ¿Por qué? Porque sus efectos del medicamento son más o menos parecidos. Entonces, las personas pueden bajar unos 15 a 20 kilos de peso con este tratamiento. ¿Ya? Después ha salido otros, pero lamentablemente a nuestro país todavía no están llegando. ¿Ya? Pero sí, o sea, de que existen, existen. Entonces, las personas deberían consultar para ver qué tratamientos pueden seguir, ¿ya? Porque hay algunos que la verdad no mejoran mucho. Por ejemplo, mucha gente consulta por la metformina, pero la metformina en sí no es un medicamento que ayude a bajar de peso. Se ha visto que en algunas personas, pero no en todas. Entonces hay que orientar a las personas porque existen en nuestro país algunos tratamientos para bajar de peso como fentermina, enaltreva u otros más que ayudan a las personas a bajar de peso junto con todo el tratamiento, porque no se puede dar solamente un fármaco y ya. Para todos, ¿no? Exacto. O sea, hay distintos casos, pero se ha visto que, por ejemplo, los fármacos que yo les estoy indicando son cómodos de usar, incluso la semaglutida se usa una vez a la semana, ¿ya? Son inyecciones que ni siquiera las va a sentir la persona, y esto a los 3 meses ya se ve una pérdida de peso de un 15 a 20%. O sea, si una persona pesa 80 kilos, puede bajar unos 15 kilos de peso. Entonces, como vemos, por eso es que ahora creo que por ahí Cristina Aguilera también estaban comentando que tal vez usó este medicamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene miedo, sobre todo ahora con las noticias que están sucediendo en el día a día, que personas que se van a operar terminan al final falleciendo. Así es. Entonces, para todas esas personas que tienen miedo de una operación, ¿tenemos otras alternativas para poder tratarlas? Sí. Y además hay que evaluar otras cosas más, aparte de, no solamente porque la obesidad se define como que hay que tener en cuenta la estatura y el peso de la persona. Pero no solamente es eso. O sea, hay que ver la composición corporal, cuánto de grasa tiene la persona. Porque hay personas que pueden estar delgadas, aparentemente, pero su peso real, o sea, su mayor porcentaje de peso es grasa. ¿Por qué? Porque no hace mucha actividad física. Entonces, el porcentaje de grasa corporal es algo que no se mide ni en las consultas de salud, ni en las consultas privadas muchas veces. Es algo que uno necesita hacer, ¿ya? Entonces, si uno tiene dudas, ¿por qué? Porque es sedentario, hace poca actividad física y por ahí uno nota que los bracitos o las piernas están muy fofas, entonces probablemente tenga un gran porcentaje de grasa corporal y de repente tiene un leve sobrepeso, pero ese sobrepeso, si lo traemos como grasa, es un gran porcentaje de grasa y esa persona es obesa. O sea, no hay que guiarnos solamente por el... Por el aspecto físico. Exactamente. Y después lo otro, los hombres, por ejemplo. Los hombres vemos que hay muchos hombres que de repente uno los ve que de repente no se les ve tan gorditos, pero tienen una barriguita bien pronunciada. Y eso es lo característico que pasa en los hombres, porque en las mujeres es diferente. La grasa se acumula más que todo en las caderas, en las piernas, pero en los hombres se acumula más que todo en el vientre. En el área abdominal, ¿verdad, Exactamente. doctor? Excelente. Tenemos una consulta, doctor, a través de nuestra línea WhatsApp. Nos dice: buenos días, yo tengo hernia en la columna, debo hacer terapias, tengo 64 años, me llamo Fortunata, ¿qué debo hacer? Gracias. Ya. Entonces, una persona que tiene una hernia en la columna, lo primero que hay que tratar de hacer es controlar el dolor. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces tienen un dolor crónico que no ha sido muy bien tratado. Entonces, controlamos el dolor y lo primero que se opta por el paciente es hacer una terapia física, hacer fisioterapia para lograr que los músculos de la espalda se potencien y los músculos sean los que sostengan el peso, porque si no tienen buena masa muscular, al final lo que sostiene el peso del cuerpo en sí son los huesos de la columna y al final eso va a ocasionar que la hernia empeore.
La terapia quirúrgica se ha visto que es como la última opción en casos de que, a pesar de hacer una buena terapia física, usar fármacos para el dolor, no mejore este dolor. Perfecto, muchísimas gracias a quien se contacta con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerden que ustedes también pueden hacer sus consultas a través de nuestro número 913-16-2653. Hoy nos está acompañando el doctor César Bocángel, especialista en medicina interna, hablando acerca de la obesidad, del sobrepeso. Precisamente este punto que tocaba, doctor, ¿no? Qué importante es no dejarnos llevar solo por el aspecto físico. Uno siempre se pregunta, ¿cuántos kilos de sobrepeso tengo que tener para que ya sea considerado obesidad? Ya, entonces, mire, un índice de masa corporal, o sea, tomando la medida más común que se hace, ¿ya? Nosotros por encima de 25 de índice de masa corporal, que se hace con fórmulas, tomando la estatura y el peso de la persona, ¿ya? Entonces, un índice de masa corporal por encima de 25, que es más o menos, podríamos calcular una persona que mida 1,60 m, debería pesar un máximo de 62 kilos aproximadamente. Si pasa de eso, muy probablemente tenga sobrepeso. Entonces, el sobrepeso es un índice de masa corporal que va de 25 a 30. Si tiene más de 30, que estamos hablando ya de un exceso de probablemente de más de 10 kilos de peso, la persona ya se considera con obesidad. Y hay distintos tipos de obesidad. Hay obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de qué índice de masa corporal tenga. Si es de 30 a 35 es tipo 1. 35 a 40, tipo 2, 40 a 45, tipo 3, y más de 45 ya es una obesidad mórbida excesiva. Ya estamos hablando de casos de personas que pueden llegar a pesar 300 kilos, 400 kilos, que muchas veces vemos en los programas que dan en el cable, ¿no? Entonces esos sí son casos mucho más complejos. Acá en Perú por lo menos no se ve tanto estos tipos de obesidad. Ya en Estados Unidos, claro, se ve mucho más, ¿no? Pero acá en la obesidad mayormente va por el tipo 1, tipo 2, algunos casos son con el tipo 3, ¿no? Pero para todos esos casos se les puede tratar. Y no es que todos estos pacientes, como se cree también, porque muchas personas que dicen, me voy a ir a tratar el endocrino no es la única especialidad que pueda tratar la obesidad, ¿ya? Hay muchas especialidades como la mía, que es la medicina interna, que engloba de todas las especialidades para poder tratar a una persona. Por ejemplo, si una persona tiene obesidad, tiene una enfermedad cardiovascular, tiene hipertensión o también diabetes, que también la obesidad se ve que a medida que va aumentando la obesidad, las personas pueden llegar a ser diabéticas. Entonces, todo esto hace que la persona necesite un tratamiento integral. No ir al endocrino, no ir al cardiólogo, no ir, de repente, si tiene una obstructiva del sueño, también, ¿no? Pueden ir, pero quien va a entender a todos los problemas que tiene el paciente y que va a ver qué medicación es la que tiene que recibir, al final es medicina interna, ¿ya? Entonces, la obesidad hay que tratarla conjuntamente, ¿ya? Y como le dije, estos medicamentos sí, se ha visto que todavía no llegan al Perú, pero pronto van a llegar. Ya. Y tiene que ser con supervisión médica. Claro, o sea, estos tratamientos se ha visto que sí, o sea, si uno los toma de forma supervisada, se minimizan efectos secundarios. Por ejemplo, la semaglutida, sus efectos secundarios son generalmente leves, son náuseas, vómitos, algunas veces diarrea. Pero hay personas que de repente quieren subir inmediatamente la dosis para tener un efecto más rápido y eso puede causar algunas veces otros efectos. Ya tampoco no es que todas las personas lo puedan usar. Ya hay que ver si una persona tiene antecedentes de algunos tipos de cáncer, que hay que valorarlos y eso hay que revisarlo en la consulta. ¿Ya? Por ejemplo, a mujeres que están dando de lactar o mujeres embarazadas tampoco no podemos usar este medicamento. Claro. ¿Ya? Sí puede usarse, por ejemplo, en personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, porque se ha visto que mejora la diabetes, mejora la hipertensión, las personas que tienen reflujo mejoran el reflujo, hasta las personas que tienen hígado graso, se ha visto que con este tratamiento pueden curarse del hígado graso. ¿Ya? Entonces es un tratamiento que tiene muchos beneficios, sí, pero tiene que ser con supervisión médica. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, doctor. Dice, buenos días, doctor. Tengo 56 años y colesterol y triglicéridos altos. ¿Qué ejercicios debo hacer? Gracias, doctor. Bendiciones. Ya. Entonces, mire, para una persona que tiene 56 años, debe empezar con un ejercicio aeróbico y para ganar fuerza muscular.
Ya se ha visto que una persona que gana masa muscular tiene más probabilidades de bajar el colesterol y triglicéridos que una persona que hace ejercicio aeróbico. Pero claro, tiene que ser con supervisión porque a los 56 años ya aumenta el riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares, ya que de repente no se han detectado. Entonces esa persona tiene que pasar una evaluación previa para determinar si tiene algún riesgo cardiovascular o no, ¿ya? Entonces sí, pero el ejercicio que debería empezar a hacer, por ejemplo, el ejercicio más recomendado para todos es caminar por lo menos 30 minutos todos los días, pero no una caminata como un paseo, sino una caminata rápida, ¿ya? Entonces, 30 minutos todos los días van a hacer que las personas, su riesgo cardiovascular baje, se logre controlar colesterol y triglicéridos, pero también asociado a dieta. ¿Ya? La dieta es muy importante y como vemos, la dieta en nuestro país no está yendo muy bien. Ya tenemos mucha publicidad que no nos aconseja qué debemos comer. Los niños muchas veces se les abandona, los padres también por falta de tiempo. Muchas veces se les da lo primero, o tenemos esa cultura todavía de que al niño se le tiene que premiar con dulces, ya, entonces eso no, o sea, tenemos que cambiar el estilo de las fiestas infantiles donde se da dulces al por mayor y cambiarlo por una cultura de comida saludable, frutas, frutos secos, otras cosas que no conlleven a que aumente el riesgo de obesidad. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, buenos días, doctor. Tengo hígado graso en 2º grado y obesidad de 1er grado. ¿La terapia médica podría ayudarme sin temor a que se agrave mi hígado? Exactamente. O sea, se ha visto que de todos los tratamientos que se están usando en Perú, la verdad no hay ninguno que tenga una evidencia suficiente como para poder curar el hígado graso. ¿Ya? Yo veo en mi consulta que se les da vitamina E, metformina y otros tratamientos más, pero esos en todas las guías internacionales no están probados que vayan a mejorar el hígado graso. Sí está probado que el hígado graso va a mejorar con actividad física, bajar de peso y dieta, pero dentro de los tratamientos que sí se ha probado que mejora el hígado graso, la obesidad, es los nuevos medicamentos que están saliendo, como la semaglutida o tirzepatida, que probablemente lleguen a Perú, pero tal vez en un año más, por la tirzepatida de repente en un año más. La semaglutida lo más probable es que sí llegue. Y como le digo, es fácil de administrar, no tiene muchos efectos secundarios y se benefician muchas personas. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta, precisamente relacionada a estos medicamentos, dice, doctor, ¿podría repetir el nombre del medicamento? Tengo vasculitis de piel y es por la obesidad, y si lo podemos tomar personas con enfermedades autoinmunes. Sí, sí, o sea, es un medicamento que no tiene ningún efecto en enfermedades autoinmunes, ya, se puede dar, ya. Entonces, la vasculitis en la piel no es una enfermedad que esté contraindicada para esto, ya, o sea, como ven el espectro es bastante grande, solamente hay algunas contraindicaciones ya establecidas, pero en todos los demás se puede administrar el tratamiento sin ningún problema. Perfecto. Buenos días. Para adolescentes, ¿empezamos por un endocrinólogo o un nutricionista? Gracias. Ya, entonces, mire, en un adolescente, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Bueno, durante la adolescencia es los adolescentes tienen una etapa de crecimiento y desarrollo un poco más acelerada, ¿ya? Entonces crecen más en estatura, no mucho en peso, ¿ya? Si tienen obesidad, lo que debería hacerse es, ¿qué cosa? Hay una especialidad que se llama adolescentología, ¿ya? Que es una rama de la pediatría, ¿ya? Se lo puede tratar el adolescentólogo y después coordinar con qué especialidad podría ser. Podría ser psicología, de repente el adolescente tiene un problema de ansiedad o un trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Entonces, eso se puede dar primero con psicología. Si es que no fueran exitoso esa terapia, también podría pasar por psiquiatría, pero como le digo, todo va también porque el adolescente aún depende de los padres y los padres son un ejemplo para él. Entonces, hay que analizar también los padres cómo son, si hacen actividad física, si llevan dieta, porque depende de eso, de que él al final haga una dieta y haga ejercicio. Si los padres, lógicamente, son el ejemplo y no llevan todo esto, ¿cómo lo va a hacer? Igual pasa en la familia, ¿no? O sea, si tenemos una persona obesa, probablemente, por ejemplo, el esposo es obeso, la esposa es obesa,
los hijos muy probablemente van a llegar a ser obesos. ¿Por qué? Porque ven lo que hacen los padres y eso es lo que van a hacer los hijos. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que cambiar ese chip que tenemos, porque nosotros somos al final como una computadora. Hay que reprogramarnos para no tener esas actitudes o esos comportamientos que nos llevan a adoptar malos hábitos. Así es. Vamos con la siguiente consulta del público. Dice, buenos días, mido 1,68 m y peso 86 kilos. ¿Cómo podría bajar de peso? Gracias. Ya, eso es lo muy habitual, ¿ya? Bueno, hay que ver primero que si es mujer, si es hombre, ¿ya? Después hay que ver qué trabajo tiene, qué hábitos tiene, qué actividad física realiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los trabajos que mayormente ahora son sedentarios, ahora como verán, la gente se desplaza mucho menos caminando, ¿no? La gente que prefiere tomar un taxi, prefiere tomar transporte público y después cuando llega a su casa lo que hace es de repente sentarse y mirar televisión. Entonces eso es lo que hay que cambiar, esa manera de pensar de las personas. Entonces, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, mucha gente, personas que incluso uno ve en las calles, quiere que lo bajen en la esquina que está cerca de su casa. O sea, eso no se practica en ciudades más modernas. Entonces, lo que se hace es que hay paraderos establecidos y de ahí las personas tienen que caminar. ¿Por qué? Porque así se fomentan también los hábitos saludables. Entonces, lo que uno debe hacer es tratar de bajarse y tratar de caminar, aunque sea unos 15 minutos hasta llegar a su casa. Con eso se empieza poco a poco y después ir cambiando nuestra forma de alimentarnos, ¿no? No preferir los alimentos, claro, que son mucho más baratos, los alimentos que tienen más azúcar, que tienen mucho más harinas. Sí, o sea, pueden ser mucho más baratos, pero es preferible, por ejemplo, ante comerse un paquete de galletas, comerse una fruta, o ante comerse unas papitas fritas, comerse frutos secos. Los frutos secos son las almendras, las nueces, las pecanas. Esos son frutos secos que lo que hacen es que la persona se llene, pero es un alimento saludable porque tiene grasas que son saludables, tiene hasta proteínas y eso nos ayuda mucho a nuestra alimentación. Así es, entonces hay que ir cambiando por ahí esos hábitos. Dice, buenos días, mi mamá tiene 87 años, en la pandemia le dio el COVID, ella era muy delgada y con el COVID le dio fibrosis pulmonar, requiere de oxígeno y desde ahí ha subido mucho de peso, aunque nosotros controlamos mucho su dieta, ahora pesa 92 kilos y mide 1,55. Ya. O sea, ahí lo que tenemos es un caso, sí, o sea, la pandemia nos ha hecho que muchas personas sufran de ansiedad, eso es lo que hemos visto, hay personas que llegan a la consulta, ¿por qué? Porque presentan dolor en el pecho, sienten como palpitaciones, o muchas veces sienten hasta incluso que se les adormecen las manos. Todo esto conlleva a que las personas se queden más en su casa y tengan más miedo de salir. Ya, también ahora estamos pasando por una situación de inseguridad en las calles, ¿no? Entonces hay muchas personas que prefieren no salir. Bueno, en este caso tenemos una paciente que depende de oxígeno. Claro, por esa dependencia de oxígeno, la persona probablemente no quiera caminar mucho o no pueda caminar mucho, ¿ya? Porque sí, o sea, esa persona podría hacer un tipo de ejercicio físico supervisado específico, pero es necesario, como le digo, hay una especialidad para estos casos que ya son se podría decir, no muy comunes, que debería tener una coordinación junto con un médico de medicina física, rehabilitación y un terapista físico o fisioterapeuta, ¿ya? Entonces, los dos de la mano deberían llevar a este paciente, ¿para qué? Para que logre hacer una actividad física. Como le digo, hay actividad física aeróbica, que es el correr, hacer deportes, por ejemplo, la natación, fútbol, básquet, vóley. Pero hay otro tipo de ejercicios físicos que es, por ejemplo, el levantamiento de pesos o ejercicio con el cuerpo, lo que ahora está muy de moda, que es la calistenia. En la calistenia ayuda a estos pacientes, sí, porque trabajan más que todo con su peso corporal y no utilizan tanto oxígeno como otros deportes. Entonces, eso tal vez podría beneficiar a esta persona, pero como le digo, tiene que ser de forma supervisada porque ya depende de oxígeno y sus necesidades de oxígeno, entonces se podría decir, entre comillas, un poco mejor, más que los demás.
Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, buenos días, doctor. Tengo 28 años, tengo triglicéridos altos, hígado graso y me duelen las rodillas bastante. También tengo ansiedad de comer mucho. ¿Qué medicamentos me recomienda o qué puedo hacer? Gracias. Ya, entonces acá tenemos una persona que muy probablemente empezó con una ansiedad. Ya, poco a poco la ansiedad no es una enfermedad aguda. Ya, hay crisis de ansiedad que sí se consideran agudas, que por lo que llegan muchos pacientes a las emergencias, ya que es por dolor en el pecho, ya que puede ser también como que sienten que se le va a salir el corazón, se les adormece las manos, hasta incluso a algunos se les puede adormecer hasta la lengua, o sienten que se les adormece la cara, o sienten incluso hasta que les tiembla uno de los párpados, pero esos son casos agudos. Pero cuando esto se cronifica, o sea, pasa todos los días que la persona, por ejemplo, empieza a sentir ansiedad. Hay personas que han quedado con el miedo de contagiarse de COVID nuevamente. Salen con mascarilla todos los días, salen con mucho temor. Y siguen con ese temor y siguen con ese temor todos los días. Casi todos los días. Hasta incluso tienen problemas para dormir, porque una de las causas más frecuentes que está sucediendo ahora es la ansiedad que dificulta el sueño. Entonces presentan insomnio. Y una persona que presenta insomnio, que duerme menos de 7 horas al día, muy probablemente va a terminar con sobrepeso y probablemente con obesidad, porque el hecho de estar despierto en la noche modifica nuestro sistema hormonal y hace que acumulemos grasa en vez de eliminarla. Entonces, no se recomienda, por ejemplo, hacer actividad física muy tarde. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo va a responder y va a quedarse despierto durante más horas. ¿Ya? Entonces, es una persona que ha estado con ansiedad. Y esto le ha llevado al final, muchas personas también consultan por esto, porque dicen, no, ya es que yo cuando tengo ansiedad quiero comer lo primero que encuentro. Y claro, lo primero que encuentra mucha gente es pan o galletas. Lo más fácil. Exactamente. Entonces, estas personas empiezan a comer eso y siguen en esto. Entonces, ¿qué es lo que primero tienen que hacer? O sea, tenemos que tratarla integralmente, como le dije anteriormente, hay que tratar la ansiedad. Después, cambiar hábitos, cambiar dieta, hacer ejercicio físico. Y con esto debería controlarse poco a poco sus triglicéridos. Claro, hay medicamentos, si vemos que la persona tiene triglicéridos muy altos, en niveles que son por encima de 3 veces lo normal, claro, muy probablemente necesite medicamentos. Si también tenemos un colesterol muy alto, probablemente necesite medicamentos, también dependiendo de la edad, ¿no? A mayor edad aumenta más el riesgo y por lo tanto hay más probabilidad de usar medicamentos. A menor edad, por ejemplo, 30, 20 o 40 años, se puede aún tratar con estas medidas, ¿ya? Pero lo ideal es que las personas no crean que los medicamentos son lo único que los va a tratar. No son todo, ¿no? Exacto, no es así. Perfecto, doctor, un tema bastante interesante. Gracias a todas las personas que han participado de manera activa a través de nuestra línea WhatsApp. Doctor, vamos con las recomendaciones generales sobre este tema, la obesidad, el sobrepeso y por supuesto también la invitación para quienes quieran tener una consulta ya personalizada con usted. Ya, entonces, como les dije anteriormente, la obesidad es una enfermedad, ahora se considera una enfermedad crónica multifactorial, porque como les dije antes, ahora vemos que cada vez más personas tienen ansiedad. Esa ansiedad en muchas mujeres, sobre todo en las mujeres, conlleva a que aumente su ingesta de carbohidratos, su ingesta de grasas, y con eso conlleva a que presenten obesidad, ¿ya? Hay hombres también que presentan ansiedad, pero claro, es mucho más el porcentaje de mujeres. ¿Y qué es lo que deberían hacer? Primero, cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿ya? O sea, nosotros somos el ejemplo de nuestras futuras generaciones. Tenemos que tratar de que esto cambie. ¿Ya? Yo sé que es algo difícil, pero se puede empezar poco a poco. No es necesario que de un día para el otro cambiemos todos. Podemos empezar primero por la dieta, después por hacer un poco más de actividad física, hacer que nuestros hijos hagan un poco más de actividad, o sea, que por lo menos 30 minutos al día de actividad física. Después, no ser tan sedentarios. Como le dije, no hay que pararse a 10 metros de la casa. No, tratar de que por lo menos uno se baje 3 cuadras antes y por lo menos caminar ese trecho, ¿ya? Así se empieza. Y después poco a poco empezar a hacer un poco más de actividad física, cada día un poquito más. Nosotros somos unas seres que nos manejamos por costumbre. Si uno logra tener esa costumbre de alimentarse bien, hacer actividad física, después evitar el sedentarismo y comer sano,
muy probablemente no llegaríamos a esto, pero también hay que ver el aspecto mental de las personas. O sea, una persona que al final tiene hasta ansiedad o tiene estos trastornos psicológicos, hay que manejarla muy bien, ¿ya? No es un manejo sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que quieren irse directamente al tratamiento. Sí, pero hay que valorar muchas cosas más. Como le dije, una consulta de obesidad se maneja el índice de masa corporal, se maneja el porcentaje de grasa, se maneja antecedentes, se maneja qué alimentos tiene, actividad física, enfermedades concomitantes. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para que al final la persona podamos lograr. ¿Por qué? Porque, o sea, todas las personas queremos vernos bien, ¿no? Estamos en la cultura de la imagen corporal, ¿no? Pero lo que queremos hacer es que las personas empiecen por no tener una enfermedad que conlleva tantos riesgos. Y después de eso la persona sí se siente, o sea, va a mejorar el aspecto físico, claro, también va a mejorar el aspecto mental, pero todo va de la mano. Entonces, muchas personas yo creo que para el siguiente verano lo que van a querer es verse bien y sentirse bien. Entonces, todo esto lleva a que nosotros tenemos que ver y acompañarnos a estas personas. ¿Para qué? Para que lograr eso. O sea, no lograr que lleguen a ser diabéticos, no lograr que sean hipertensos y que cada vez tomen más y más medicación. Entonces, lo que queremos es que estas personas, hasta incluso se ha visto que algunas personas corrigiendo hábitos y peso pueden curarse de hipertensión, si están en diabetes o prediabetes, pueden incluso curarse. Se ha visto algunos casos, sí, pero tienen que ser de la mano con el médico. Así es, entonces ya lo saben, a tomar en cuenta estas recomendaciones. Y finalmente, doctor, para quienes quieran tener consulta profesional con usted, ¿cómo podemos contactarlo? Ya, miren, yo estoy en estos momentos atendiendo el Centro Médico Alemán, ya, que queda en la calle Cabrera Valdés A12, al frente del Hospital General. Ya, ahí pueden ubicarme, o también a mi número que es el 990-512-212. ¿Ya? Me pueden mandar mensajes por WhatsApp. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos también un problema que es el acoso telefónico por distintas empresas. Así es. Entonces muchas veces llaman y llaman y llaman. En cambio, por un mensaje uno puede ver y responder más efectivamente. Entonces yo les aconsejo que todas aquellas personas que están interesadas en bajar de peso consulten, porque como le digo, hay distintos tratamientos para tratar la obesidad, sí, y próximamente vamos a tener este tratamiento que es el boom. O sea, todo el mundo en estos momentos, si uno ve en la tele actrices, actores, empresarios, ¿por qué? Porque la gente no quiere operarse, o sea, no quieren que al final modifiquen alguna parte de su cuerpo, y con esto no se modifica, lo único que logramos es que la persona baje de peso. Entonces, ¿qué mejor que esto para poder lograr que una persona esté sana y contenta consigo misma? Así es, entonces ya lo saben, ahí en pantalla apareció toda la información, pónganse en contacto. Y en nuestro segmento médico nos acompañó el doctor César Bocángel, especialista en medicina interna. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Listo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos pronto tenerlo nuevamente por aquí. Nos vamos a la pausa, tenemos más para ustedes en Nuevo Día Magazine hasta las 12 del día, ya volvemos.